Señoras y señores, bienvenidos a esta rueda de prensa del Comando Carabobo. Con nosotros Jorge Rodríguez, jefe del Comando de Campana. Agradecemos a los periodistas tomar asiento, por favor, fotógrafos, ubicarse en sus puestos para que no dificulten la visibilidad de las personas que se encuentran acá con nosotros. Un minuto de risa completa. Pero esa cara sonriendo indica mucho. Ellos tienen datos. Dame el pase. William. No, no me invitaron. Después viene la... Después cómo ahorita vamos a decir nos regalan algo. Presidente en los Estados Unidos, ¿no? Antes de que termine la idea un poco, yo tenía esa preocupación, pues usted habla del 0.53%, ¿no? Pero cuando uno lo ve en términos mediáticos, el impacto fue muy grande, porque se tomó ese 0.53% y se hizo ver a nivel internacional como si prácticamente las venezolanas y los venezolanos no tuviéramos las posibilidades de sufragar. ¿Por qué los ciudadanos venezolanos Nicolás y Silvia, hagan el favor de venir. La práctica normal del CNE, el electorado se traslada al centro electoral que quede más cerca de esa jurisdicción. En este caso, físicamente era New Orleans. Cuando ocurre eso, tuvimos que abocarnos a hacer toda una planificación logística porque obviamente New Orleans... José Vicente, por favor, subir aquí. Tiene 638 electores y completamente la dinámica de ese estado que no estaba acostumbrado para nada a esa afluencia. Se realizó un trabajo extraordinario de coordinación con la autoridad electoral, con las autoridades locales de New Orleans, porque un flujo de gente tan importante durante un tiempo tan corto también para ellos representaba una logística para las autoridades locales de New Orleans. El tema de seguridad, ellos no estaban... Por favor, tomen asiento para que las cámaras tengan visual, compañeros. Por favor, tomen asiento.
Las personas que están en la hilera central, si se ponen de pie, las cámaras no van a poder tener visual. Les agradezco a las personas que se encuentran en la hilera central. Ahora sí. Vamos al Comando Carabobo. Viene. Muy buenas noches. Pueblo de Venezuela, pueblo digno, pueblo heroico, pueblo patriota, que hoy inscribió una de las páginas más gloriosas de la historia política de Venezuela. Pueblo inmenso, que se crece en las dificultades, que contra algunos pronósticos hoy salió como el sol, como las nubes, como la ternura, y plenó los centros de votación en todo el país. En este momento todavía hay hermanas y hermanos, sobre todo hermanas y hermanos de los sectores populares de Caracas, de Miranda, de los sectores del interior del país, en los lugares apartados, en los lugares donde están nuestros campesinos, nuestros pescadores, nuestros obreros siderúrgicos, están todavía en este momento haciendo sus colas en el centro de votación para expresar su opinión. Y queremos decir, en base a los estudios que hemos levantado en el Comando de Campaña Carabobo, que esta sin duda alguna resultará la elección más concurrida en la historia de Venezuela. La elección, además, que además de que va a batir el récord en participación en la historia política de Venezuela, contó con el registro electoral con el mayor número de electores inscritos, más de 18.900.000 electores. Eso es democracia. Eso es la patria nueva. Eso es millones y millones y millones de venezolanas y venezolanos que antes estaban excluidos de todos sus derechos, incluidos sus derechos políticos, y ahora en la patria nueva venezolana tienen voz, tienen voto, tienen sonrisa y tienen sobre todo presencia. Así que queríamos compartir con el pueblo de Venezuela nuestra disposición, la disposición de nuestro candidato, el candidato de la patria venezolana, de respetar lo establecido en la normativa electoral vigente
y será cuando el Consejo Nacional Electoral emita su primer boletín que nosotros, por supuesto, estaremos en capacidad de hacer también nuestros planteamientos. Solamente queremos decirle a este pueblo que hoy demostró de qué talante está construido, de qué madera está tallado, que esperemos con tranquilidad, que este es un proceso electoral relativamente sencillo en la mecánica electoral y por tanto esperemos resultados relativamente y boletines del Consejo Nacional Electoral relativamente temprano. Felicitamos al Poder Electoral, a los 5 rectores, felicitamos a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que a través del Plan República fue garante del desarrollo en paz de los comicios. Queremos insistir en que todas Queremos insistir en que después de esta jornada gloriosa, todas y todos debemos acatar la normativa electoral. Debemos también culminar con broche de oro un evento que ha sido magistral en su desarrollo. Y por tanto, los venezolanos, todos los venezolanos, queremos paz, queremos tranquilidad y sobre todo queremos seguir viviendo en democracia. Yo estoy convencido de que todas y todos esperaremos con tranquilidad el boletín del Consejo Nacional Electoral y tengo la sospecha de que nos vamos a ver más tarde. Contestaremos las preguntas a tu lugar. La primera pregunta le corresponde a la periodista Yesenia Méndez de Venezolano de Televisión. Buenas noches. A esta hora continúa el pueblo en los centros electorales. Hay una masiva participación. Ya cuando son las 8 de la noche aún hay centros que tienen a electores y electores votando. ¿Cuál es el llamado a esas personas que están aún en la cola, que de repente se quieren sumar, que no han podido salir y se quieren sumar a este proceso histórico, tomando en cuenta que la presidenta del Consejo Nacional, Tibisay Lucena, hace pocos minutos anunciaba que mientras hubiese gente en la cola, electores en la cola, los centros deberían o deben permanecer abiertos? Así es. La segunda pregunta sería que hay sectores que han dicho o que no han dicho todavía que van a reconocer los resultados del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es el llamado, cuál es el análisis que hace el Comando de Campaña Carabobo? Mire, comienzo con su segunda pregunta. El candidato de la patria, presidente Hugo Chávez, ha señalado en reiteradas ocasiones que él reconocerá el resultado electoral, sea cual él sea. Esa es la posición de un demócrata cabal. Nosotros aspiramos a que del comando opositor surjan voces que se alejen de cualquier aventura que empañe el desenvolvimiento de este evento electoral. En efecto, hace pocos minutos estábamos en la parroquia Antímano, aquí mismo en la ciudad de Caracas, en un centro de votación donde al momento que estuvimos allí habían votado el 76% de los votantes inscritos en ese centro de votación y todavía habían 800 personas en la cola. Es decir, que en ese centro de votación
la participación va a pasar el 90% de participación. Entonces, nosotros sabemos que además de Antímano, otro tanto ocurre en Catia, en Petare, en Valles del Tuy, en el sur de Aragua, en Apure, en Lara, en Bolívar. Hay muchos centros de votación que aún siguen abiertos y los electores y las electoras tienen derecho a emitir su voto y el centro no podrá ser cerrado hasta tanto el último elector en la cola ejerza ese derecho. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta, Eyanir Chinea de Reuters. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo está? Bien, gracias. La primera pregunta, hay mucha gente en la calle, afectos al chavismo, en zonas cercanas, Puente Llaguno, bueno, yo vengo de este oeste y hay muchas personas disgregadas. ¿Hay algún tipo de plan que dice el Comando Carabobo al respecto? Esto está un poquito al límite de la ley electoral, los grupos políticos reunidos, ¿no? No. En este país hay libre tránsito, es decir, los ciudadanos y las ciudadanas de este país tienen perfecto derecho a caminar por su Plaza Bolívar, que además está muy bonita. Ahora, mira, disculpa, yo vi a los mismos grupos y los vi alegres, los vi contentos, los vi felices, y la felicidad no puede estar prohibida, no tiene por qué estar prohibida. Estoy preguntando si el comando tiene algún tipo de plan para tomar las calles, hay un centro de concentración. No podemos violentar la normativa legal. Vamos a esperar el primer boletín y bueno, insistimos, es bien probable que después nos tengamos que encontrar de nuevo. Bueno, eso me lleva a mi segunda pregunta. ¿Están manejando algún tipo de exit poll, conteos en caliente, que los esté llevando a pensar a sospechar que más tarde puedan tener algún anuncio? Y redondeando, tenemos varias denuncias, llamados de personas que han estado tal vez molestando el proceso electoral motorizado. Tenemos una compañera de Globovisión nos indica que un equipo fue... Por favor, para poder atender la pregunta, ¿me escuchamos? Un segundo. Disculpe, ¿sí? Okay. Adelante. Personas haciendo propaganda cerca de los centros. ¿Hay alguna posición del comando al respecto? Gracias. Gracias a usted. Mire, en primer lugar, yo creo que hay un elemento un poco fetichista con esa figura de los motorizados. Porque en algunos sectores de la derecha venezolana, y sobre todo en ese medio de comunicación que usted presentó, que no es un medio de comunicación realmente, es un medio de propaganda de la ultraderecha venezolana. En ese medio, que alguien tenga una moto, le parece niche, o le parece peligroso que una persona ande en moto. Yo me la paso en moto. Bueno, así que hay un elemento que no es su pregunta, sino lo que le dijo su compañera periodista, lo que encierra es un inmenso racismo. Es decir, cuando una persona por sus características, sea de moto, o por su color de piel, o por cómo piensa, o por el partido en el que milita, entonces merece los insultos y los denuestos, ¿no? Fíjese usted, por ejemplo, que el comando de la derecha estuvo durante varios días mandando cientos de miles de llamadas telefónicas violentando la privacidad de los hogares venezolanos, haciendo llamadas
haciendo llamadas que incluso molestaban a niños que tenían que atender un teléfono a las 3 de la mañana. Nosotros denunciamos oportunamente y el Consejo Nacional Electoral tomó cartas en el asunto. Si usted hace la evaluación de forma objetiva, el comando de campaña Carabobo respetó de forma absoluta toda la normativa y todas las disposiciones que el Consejo Nacional Electoral hizo. Si incluso el mismo día sábado el comando de la derecha publicó sendas páginas completas cuando ya estaba completamente prohibido la realización de proselitismo político. Así que todo lo que hemos hecho es apegado a la normativa legal y electoral vigente. Nosotros nos preciamos, y nuestro candidato sobre todo se precia de respetar, atender y cuidar nuestra Constitución y nuestras leyes. Siguiente pregunta. Sobre lo que usted me dice, claro, nosotros tenemos exit poll, tenemos conteo rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el simulacro, fíjese, ¿usted se acuerda del simulacro? ¿Usted estaba aquí cubriendo el simulacro? En el simulacro se pusieron a decir algunas cosas, se pusieron a decir que ellos habían ganado el simulacro y nosotros lo mostramos y dijimos, retamos al comando de la derecha a que abramos la totalización del simulacro, a ver si estos números son o no son verdad. Así que nosotros, las mismas técnicas que utilizamos durante el simulacro, pues las aplicamos el día de hoy y nos fue muy bien. Siguiente pregunta. La periodista Maori Villamizar de Radio Nacional de Venezuela. Aló, ¿me están oyendo allá? Lo escuchamos, presidente. Un momento, presidente, que hay una algarabía aquí. Adelante, presidente. Bueno, no, quería solo saludarlos, pendiente como estoy aquí en el puesto de comando presidencial, de cómo marchan los acontecimientos, y aprovechando que estamos en rueda de prensa, pues saludar a toda la concurrencia ahí en el teatro principal, y a todos los periodistas que están allí, y a través del canal 8, bueno, a toda Venezuela. Y bueno, ¿para qué? Para felicitar al pueblo venezolano además, y para pedirle, bueno, que son las 8:10 de la noche, me informan que todavía hay gente votando en algunos centros. Una jornada memorable, ¿verdad? Histórica, alta participación. Solo comentar eso en este momento y pedirle a todos los actores políticos y al pueblo, a las distintas tendencias y corrientes políticas, calma, que nadie se desespere. El Consejo Nacional Electoral está haciendo su trabajo de manera impecable, el poder electoral, el plan república, el pueblo ha estado impecable, todo. Ha sido una jornada impecable y estoy seguro que no debe ocurrir nada que la vaya a manchar después de todo el esfuerzo y el talento democrático demostrado por la patria toda, por la nación entera. Esperemos los resultados con paciencia, con calma y bueno, preparémonos a reconocer los resultados, sean cuales fueren, y sin duda alguna que el triunfo de la patria venezolana, el triunfo que de todos los 27 millones y más de seres humanos que sí habitamos, el triunfo de la democracia, que va a contribuir muchísimo a la maduración, consolidación, bueno, de la senda democrática que Venezuela ha tomado. Solo quería decirles eso, Jorge, a ti, a todo el comando de campaña Carabobo, y pedirle al país a través de esta transmisión, calma, paciencia, que nadie se desespere, que nadie vaya a caer en provocaciones, nada de violencia. Y esperemos los resultados que serán cuando el CNE tenga ya, como han explicado, los resultados de manera irreversible, y preparemos pues para eso con
madurez, con buena fe y con disposición a continuar la marcha de la patria bolivariana. Bueno, hombre, yo no quiero cortar la buena frente, yo voy a seguir haciendo llamados aquí a los jefes de comando de las regiones, de los estados, y sigan ustedes ahí, por favor, respondiendo las preguntas. Yo estoy pendiente. Un abrazo a todos y buenas noches. Gracias, gracias. Muchas gracias, presidente. Por ahí como que andan unos argentinos de la juventud peronista. Siguiente pregunta. Radio Nacional de Venezuela, Mauri Villamizar. Hola. Hola, buenas noches. Bueno, hemos visto que muchos de ustedes han hecho recorridos a lo largo del día en los centros electorales. ¿Cómo han visto el comportamiento cívico? ¿Cómo han visto también el comportamiento de nuestros hombres y mujeres de la República? Y también quería saber cómo ha sido el trabajo de las fuerzas que reagrupa el Comando Carabobo en cuanto a la movilización y el apoyo técnico, logístico para acompañar a esos venezolanos y venezolanas a sus centros electorales, los que están en sitios más inhóspitos, que tienen menores facilidades para movilización. ¿Cómo ha sido esa movilización de parte del Comando Carabobo? Nosotros tenemos que felicitar a todas y a todos los venezolanos que hoy acudieron a los centros de votación, independientemente de su inclinación política o independientemente del candidato por el que sufragaran. Porque lo que notamos fue solo la intención irreductible de expresarse en democracia en todas y en todos los venezolanos, en el este de Caracas, en nuestros sectores populares, en el interior del país. Ahora tenemos que decir que en el caso de los sectores populares, las elecciones son una especie de fiesta de la cuadra, de fiesta de la parroquia. Todo el mundo en la calle y todo el mundo trabajando para el evento electoral. Tenemos que felicitar y agradecer a los 23 jefes de comando, 24, a los 24 jefes de comando de campaña Carabobo de los 23 estados y el Distrito Capital. Agradecerle a todos y a todas aquellas que aportaron en esta intensa campaña, pero sobre todo agradecerle a nuestra maquinaria base, las patrullas Carabobo, las unidades de batalla Carabobo, los patrulleros Carabobo, la juventud del PSV, la juventud del Polo Patriótico, el Gran Polo Patriótico, que hicieron hoy una jornada memorable y un despliegue nunca visto. Los partidos aliados, fíjense, ¿qué característica tuvo esta elección? Que todos los partidos que acompañan al comandante presidente, al candidato de la patria, trabajamos como un solo grupo junto con el Gran Polo Patriótico y con el pueblo de Venezuela. Nunca hubo disonancia, nunca hubo diferencias, todos teníamos la misma misión y el mismo objetivo. Y hoy podemos decir, todos los partidos aliados, el Gran Polo Patriótico, el pueblo de Venezuela, las patrullas Carabobos, las unidades de batalla Carabobo, misión cumplida. Queremos agradecer, en aras de respetar la normativa del Consejo Nacional Electoral, que no emitamos consignas de corte proselitista. Sonrisa sí se puede. Siguiente pregunta. Tiani Rodríguez, del diario Panorama. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Chévere. Bueno, quería preguntarles, acabas de decir que puede ser que no se vean temprano o después, digamos, ¿no? Que se emitan los resultados. Quería preguntarte si tienen previsto ustedes alguna actividad, pues el resultado electo del presidente Chávez en el Balcón del Pueblo en Miraflores.
Han dicho pues que están como montando una especie de tarima allí, no lo he visto, le pregunto a ustedes. Lo otro es qué balance hacen pues el comportamiento de los electores, específicamente en el estado Zulia, y qué estima el Comando Carabobo que ahora más o menos se estén dando los resultados. Acabas de decir relativamente temprano. Gracias. Sí, fíjense, esta es una elección con una mecánica electoral relativamente sencilla, a pesar de la complejidad. Estábamos eligiendo al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, pero desde el punto de vista de mecánica y desde el punto de vista de transmisión de los datos con un sistema electoral como el venezolano, que es el sistema más rápido, más confiable y eficiente del mundo entero, yo estoy seguro que los venezolanos van a poder irse a sus camas, a descansar, o a reflexionar, o a celebrar relativamente temprano el día de hoy, pero eso es algo que le corresponde al Consejo Nacional Electoral hacerlo. Y con respecto a su primera pregunta, creo que es una concha de mango en la que voy a tratar de no pisar. Siguiente pregunta. Cerramos con Pedro Carvajalino por Zurda Conducta. Demasiado rock and roll estas elecciones. Yo quisiera primero hacer 3 preguntas, fundamentalmente ligadas al tema del análisis que hace el Comando Carabobo sobre los medios internacionales. Siempre en esta campaña, por ejemplo, se caracterizó al señor Capriles como el niño mimado de los medios y de las transnacionales de la comunicación. Hace poco, periódicos como el ABC, periódicos españoles, no sabemos si CNN, están ya dando como ganador a Capriles. ¿Cuál es la respuesta de ustedes frente a ese planteamiento, frente a esa estrategia, ¿no? Segunda pregunta, sobre el tema de los jóvenes. ¿Cómo vieron ustedes la participación? Si bien el presidente Chávez tuvo una campaña signada fundamentalmente por un mensaje claro dirigido hacia los jóvenes, surtió efecto este mensaje, generó y tuvo incidencia efectiva el mensaje hacia los jóvenes. Y tercera, y me hago eco un poco de las denuncias que se han venido generando en diversos sectores, poblaciones. Yo no tengo fetichismo con los motorizados, hago esa aclaratoria, pero sí hay una serie de motorizados con unas camisas que dicen fraude, armados, que están generando una serie de intimidaciones a militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cuál es su respuesta frente a ese tema? Mire, Carvajalino, comienzo con su tercera pregunta. Que unos pequeños grupos no desbaraten con los pies lo que de forma tan hermosa ha construido el pueblo de Venezuela el día de hoy. Todo el pueblo de Venezuela. Los 18.900.000 venezolanas y venezolanos que tenían el día de hoy derecho a emitir su voto y escoger al presidente de la República. Nosotros aspiramos y apelamos a que se escuche la voz del pueblo de Venezuela. Y en ese sentido, si había algún tipo de intencionalidad, si había algún tipo de montaje que procurara sembrar angustia, zozobra, desestabilización, bueno, que lo abandonen, sencillamente que lo abandonen. Hoy ha sido demasiado potente la voz del pueblo de Venezuela. Y esa potencia de la voz del pueblo de Venezuela es algo que debemos respetar todas y todos. Sobre los medios internacionales, ¿qué le puedo decir? Cada vez más algunos medios dejan de ser medios internacionales y se convierten en aparatos de propaganda o se convierten en partidos políticos sin respetar la normativa electoral vigente, al menos en Venezuela. Pero yo, perdóneme que haga un comentario personal sobre un diario que se llama ABC. Y yo sospecho que ese diario ABC va a tener que tomar algunas de sus portadas de los últimos días, picarla en pedacitos y el editor tener que tragársela. Sobre los jóvenes, ha sido impresionante, ha sido increíble, como muchos jóvenes, que además son jóvenes crecidos en revolución, crecidos en este proyecto, en este proceso de revolución bolivariana, y como los centros de votación hoy estuvieron principalmente colmados por nuestra juventud. Los felicitamos y nos congratulamos de eso. Ya, ¿no? Terminamos. Muchísimas gracias. Un gran abrazo.